días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Quería de entrada un comentario suyo acerca de las expresiones del viernes pasado del candidato del Partido Popular, Charlie Delgado, rechazando el acuerdo de Luma Energy, con energía eléctrica, incluso hablando de la posibilidad de ir a pleitear a los tribunales sobre la penalidad que hay que pagar por rescindir el contrato. Por la información que ha trascendido sobre este particular, su comentario sobre ello, licenciado, ¿qué le parece? Bueno, José Elías, eso es parte de un proceso que inició Lutier de evaluación de los méritos de ese contrato. Tú has visto las opiniones que se han emitido por mi oficina sobre el carácter leonino, que eso lo que significa en términos sencillos es que el carácter es abusivo en contra del gobierno de Puerto Rico, en contra de la autoridad y el pueblo de Puerto Rico, y cuando eso ocurre, los tribunales tienen la facultad de declarar nulo el contrato, y el que se declare nulo el contrato lo que implica es que el contrato nunca entró en vigor y por ende no hay que pagar ninguna penalidad ni ningún tipo de honorario. Y ese análisis está fundado en la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde se establece que los contratos con el gobierno no pueden ser todo a favor de la parte privada, que tiene que haber un intercambio. Y aquí no hay ningún intercambio, aquí hay una cesión completa de los deberes que tiene el gobierno de Puerto Rico en torno a la energía eléctrica y la delegación de todas las facultades de política pública, incluyendo el asunto de las tarifas, energías renovables, el asunto de la servidumbre, el asunto de cómo dar el apoyo técnico y el apoyo a los consumidores. Todas las cosas el gobierno la cedió en este contrato a cambio de nada, porque quien va a seguir financiando todas esas actividades es la Autoridad de Energía Eléctrica, y para colmo, además de financiar todo, le van a pagar esa prima que es alrededor de 125 millones de dólares que la autoridad no tiene. Y toda esa información que nosotros presentamos inicialmente se corroboró cuando sale el estudio del Centro para la Nueva Economía, quien analizó particularmente las desventajas financieras que tiene ese acuerdo y las oportunidades que tiene Luma de hacer más dinero de lo que realmente se había pactado con toda esta interrelación entre las diferentes compañías que se van a crear. Y acaba de salir el reporte de AIEFA, que pues, Delgado no lo sabía, pero que corrobora, repite una serie de asuntos que ya habíamos señalado. Nosotros tuvimos la oportunidad de intercambiar información con el comité que nombró Delgado y pues tuvieron todos los datos necesarios para que le hicieran esa recomendación que él aceptó. Yo estoy muy complacido con que él haya aceptado, porque no solamente se cae de la mata que el contrato es malo para Puerto Rico, sino que plantea actuar en torno al contrato, contrario a Pierluisi, que dice que el contrato es malo y lo que va a hacer es fiscalizarlo. Pues yo creo que esa promesa, que estoy seguro que todos los grupos concernidos y la UTIER va a fiscalizar muy de cerca, pues es un alivio de que este contrato finalmente no entre en vigor y que se anule y se eche a Luma de Puerto Rico. Para colmo, sale hoy este estudio de AIEFA, ¿verdad? Vamos a hacer referencia a ese estudio, muy interesante. Anticipamos hace poco más de una hora sobre el contenido el resumen que compartió Tom Sancillo, que es el encargado, el director del área de finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero. Bueno, vamos a ir sobre las conclusiones a las cuales aparecen en ese estudio, que me parece que es bien importante, y que de hecho había anticipado que iba a esperar por usted para escuchar la explicación sobre el particular. ¿Qué le parece? Sí, mira, primero hay que decir que AIEFA es una organización privada sin fines de lucro con un prestigio internacional. AIEFA fiscaliza y vigila todos los procesos de energía de fuentes no renovables para tratar de impulsar nuevas políticas para la implantación de la energía renovable. Así que es una fuente de transformación y que ha estado pendiente de Puerto Rico en los últimos 10 años y particularmente después de María para acá, por lo que representa a Puerto Rico como un riesgo terrible de que vengan compañías a hacer
fiesta, ¿verdad? Con los fondos públicos y con la desgracia que sufrimos aquí en Puerto Rico con nuestro sistema eléctrico. Así que es una entidad independiente muy prestigiosa a nivel internacional, y esa entidad corrobora, José Elías, como tú muy bien habrás podido ver, los señalamientos que se han hecho tanto por el Centro para la Nueva Economía como la UTIER, se enfoca en dos áreas fundamentales. Número uno, en el asunto de la energía renovable, obviamente es parte de su expertise, y número dos, en el asunto financiero de las tarifas, que también es parte de su expertise. Ellos en su análisis concluyen que la tarifa se va a disparar a 30 centavos por kilovatio hora, suma muy onerosa para Puerto Rico. Es la suma que CAO señala que podría generar el cierre de muchos negocios pequeños y medianos y el despido de más de 170,000 empleados en Puerto Rico. Señala que estas empresas, que a pesar de que se han vendido con bombos y platillos como que son empresas muy solventes y poderosas, que no, dicen ellos que no son suficientemente solventes, que no tienen la capacidad financiera para administrar la complejidad de este contrato, y pues lo dice AIEFA, que es una de sus áreas de expertise. Y lo que significa esto es que en cualquier momento se le puede ver apretada la situación financiera, José Elías, y se van. Y ahí es la situación de riesgo catastrófico que menciona el Centro para la Nueva Economía, de que ellos se puedan ir con una mera notificación de 120 días de antelación, y que en 120 días haya que montar una compañía eléctrica nueva, porque el proceso del contrato de Luma va a conducir al desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica en varias corporaciones desligadas, y que la salida de Luma va a dejar aislada y sin una plantilla operacional. Y eso es un riesgo que Puerto Rico no se puede correr, porque particularmente si hay un desastre natural, un huracán, Luma podría ejercitar esa opción de retirarse del contrato. Así que se añade a ese riesgo no solamente los huracanes, sino que la situación financiera de estas compañías no sea lo suficientemente robusta para que puedan aguantar el empuje de un contrato tan complejo. Otro de los asuntos que señala AIEFA es que va a enfocar la gestión de Luma en el desarrollo de las fuentes de energía no renovables, como el gas natural, que nos mantiene sometidos a los vaivenes del mercado del gas natural, y por ende podría haber aumentos significativos en el costo de la energía, porque si sube el gas natural y el petróleo, pues somos esclavos de esas dos tecnologías y de esas dos fuentes de energía, y eso afectaría la viabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica. También AIEFA, que tiene expertise en todos estos asuntos de la condición financiera de las empresas, dice que el contrato fomenta prácticas laborales inadecuadas, que ahí vemos cómo el contrato repudia los convenios colectivos, el contrato le da una estocada de muerte al sistema de retiro, porque divide el sistema de retiro en dos, y los empleados que se muevan con Luma podrían escoger otro sistema de retiro. Y habría también menos aporte de contribuciones. Vimos que ellos están tratando de lograr una exención contributiva adicional a la que ya tienen, para pagar solamente 20% de contribuciones, lo que va a representar cientos de millones de dólares en ahorros, y que esto va a ocasionar que se repitan los errores del pasado, porque la P3, que es la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas Participativas, no tiene el expertise para ser el administrador de este contrato. Según esto, José, al desaparecer la autoridad, la P3, esta organización gubernamental que hace estas privatizaciones, será la que va a administrar el contrato. Y no saben un pepino de cómo se corre la Autoridad de Energía Eléctrica, y AIEFA lo corrobora, que no tienen la capacidad de fiscalizar este contrato, y por ende Luma queda al garete, queda libre de hacer todo lo que ellos les plazca. Y ahí es que menciona el Centro para la Nueva Economía el riesgo de que haya rentas o ganancias ocultas en todas las transacciones que Luma está autorizada a hacer. Luma tiene que crear una corporación de servicio que le va a dar servicio a la corporación que es dueña de los activos de transmisión y distribución, y le va a dar servicio a la corporación que va a estar haciendo la generación, y le va a dar el apoyo a los clientes de la autoridad. Y todos esos contratos, José Elías, presentan la oportunidad de tú ponerle markup a ese servicio, y el markup es una ganancia, ¿verdad?
y esa ganancia va a ir en adición a lo que ya se estableció en el contrato de los 125 millones de dólares. Así que ellos tienen toda la capacidad y toda la motivación como compañía con fines de lucro para esquilmar a cada vuelta de la esquina al pueblo de Puerto Rico con ganancias adicionales que no estaban pactadas en el contrato. Y esto lo dice el análisis que hizo el Centro para la Nueva Economía hace unas cuantas semanas atrás, y que corrobora que este contrato no es bueno para Puerto Rico y que cualquier persona que llegue a la gobernación en enero, José Elías, una de las primeras cosas que tiene que hacer es dictar una orden ejecutiva declarando leonino y nulo el contrato por razón de que no beneficia en nada a Puerto Rico y ir contra todas las políticas públicas que se han establecido sobre energía, y ahí que sacar a Luma, echarlos del país y que Luma litigue si tiene o no tiene derecho a una compensación o a una penalidad, y que te anticipo, José Elías, que el derecho vigente establecería que no hay penalidad porque si el contrato es nulo, nunca entró en vigor. Y entonces lo próximo sería procesar a las personas que hicieron este contrato por negligencia en el cumplimiento del deber, por hacer un contrato tan terrible para Puerto Rico que hasta ahora ha costado por lo menos 26 millones de dólares en honorarios que ha facturado esta compañía. Bueno, estamos hablando en otras palabras que la penalidad no sería, o sea, no habría que entrar a la penalidad porque el contrato no empezó como tal. Correcto. Ahora, yo no sé si la interpretación de que está en una transición ahora es sinónimo de que ya comenzó el contrato. No, el contrato tiene varias etapas. Tiene una etapa de transición que se le paga según ellos facturan, y es una fiesta de facturación, ya hemos visto eso, va por 26 millones. Luego, cuando se aprueba el título 3, entra el contrato, la vigencia, donde ellos van a estar administrando todo. Y si el título 3 se demora demasiado, según los términos de ellos, 18 meses o más, entra un contrato suplementario que es mucho más oneroso que el contrato original, y ese contrato obviamente está hecho para presionar a la Junta y presionar al gobierno de Puerto Rico para que llegue a un acuerdo rápido en torno a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y luego, si ellos se van, en cualquier momento hay una etapa de transición que también van a cobrar por irse, José Elías. Imagínate qué clase de contrato que cobran hasta por irse. Y esto implica obviamente que esas tres etapas nunca entraron legalmente en vigor, porque al ser el contrato nulo, todo lo demás es inoficioso. Es como se habla en el derecho penal, son frutos del árbol ponzoñoso. Si el árbol estaba contaminado, que es lo que estamos planteando, que el contrato es nulo por ser leonino, pues todo lo que han hecho después es nulo y no tiene ninguna vigencia y no se puede cobrar nada de lo que se haya pactado en el contrato. Bueno, el otro tema que también trae Sancillo en este estudio del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero es sobre el costo del kilovatio hora. Él anticipa de que puede haber un aumento hasta de 10 centavos en el proceso, además de que va a haber un aumento inmediato en el costo del kilovatio hora, y a largo plazo mata la calendarización de la transición hacia energía renovable. Vamos un momento sobre ese tema, licenciado. Sí, primero porque el contrato dice que para diciembre Luma va a radicar una petición de aumento de la tarifa porque tiene que solventar el déficit. O sea, estos números de la Junta certificó un presupuesto deficitario, en un déficit de más de 100 millones. Pues hay que buscar ese dinero. Y ya estaba pactado en el contrato y en el itinerario del contrato que para diciembre se hiciera eso. Pero además está el aumento propuesto para el pago de los bonos, de los bonitas de la autoridad, que era hasta 4.6 centavos por kilovatio hora. Y está también pendiente cualquier fluctuación que haya en el precio del petróleo, y también lo que la Junta puso en el plan fiscal, que nosotros entendemos que no es la solución, pero que eso es lo que la Junta prevé, de aumentar 2 o 3 centavos adicionales el costo por kilovatio hora para solventar la deuda con el sistema de retiro. Así que cuando tú sumas todos esos eventos, José Elías, te das cuenta que la energía va a subir
a los números que dice AIEFA. Y en eso ellos son los expertos en términos de el análisis financiero de las organizaciones que proveen servicios de energía eléctrica. Ellos son los expertos y dicen ese es el resultado. A 30 centavos por kilovatio hora, José Elías, aquí va a haber una debacle económica porque los pequeños y medianos comerciantes, sumándole el asunto de la pandemia, no van a poder asumir ese costo. Entonces el otro asunto es que como ellos han fomentado, cuando digo ellos, la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora Luma, el uso de el gas natural. Mira, les renovaron el contrato a Ecoeléctrica, que eso se está litigando en los tribunales también. La UTIER lo está impugnando. Dieron el contrato de New Fortress en una cadena de errores y de disparates terribles, porque sabes que no obtuvieron permiso de la Comisión de Energía Federal para construir el puerto de gas, ¿verdad? Y para construir el gasoducto que hicieron allí. Y ahora resulta que el gas natural que están trayendo, lo están trayendo en violación a la ley de cabotaje. Yo no soy fanático, ¿verdad? Todo lo contrario, he combatido la ley de cabotaje toda la vida, pero el que la Autoridad de Energía Eléctrica y José Ortiz hayan llegado a un acuerdo y no hayan preguntado cómo es que van a traer ese combustible aquí en Puerto Rico, denota una negligencia crasa y denota una actitud de delincuente de New Fortress al estar haciendo la trampita de traer el gas en un buque extranjero hasta Jamaica, ahí bajar el gas y montarlo en otro buque extranjero y venir a Puerto Rico diciendo que ese viaje es nuevo, cuando en realidad es el mismo producto que sale de Texas. Pues eso es una violación clásica a la ley de cabotaje y podría traer más problemas. Así que la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma han estado enfocados en beneficiar los intereses del gas natural, que hacen que entonces no se puedan alcanzar las metas que son indispensables de energía renovable, como que para el 2025 tengamos ya un 40%. No llegamos al 3% en el 2020 y para el 2025 hay que tener 40%. Y no hay los proyectos porque todo se ha enfocado en fomentar el uso del gas natural, que no es renovable, que es contaminante y que está sujeto a los vaivenes del mercado internacional, que hace que periódicamente nos aumenten la tarifa a nosotros los puertorriqueños. De hecho, otro de los anticipos que está contenido en ese estudio es de cambios en el Plan Integrado de Recursos. Sí, que es algo también muy peligroso, porque el Plan Integrado de Recursos, lo que se ha logrado hasta ahora, incluyó el insumo de organizaciones ambientales y muchas organizaciones que representan los intereses de la energía renovable, y que se logró muchos cambios regulatorios, que se aceptaran por el negociado muchos cambios al plan que presentó la autoridad por conducto de Siemens. Y si se le deja eso a Luma, ahora pues eso Luma puede perseguir cambios a ese plan integrado de recursos que menosprecien o que menoscaben las conquistas que lograron los grupos ambientales y que lograron los grupos que apoyan la energía renovable. Así que esto anticipa que podrían haber batallas posteriormente en contra de Luma porque quiere hacer cambios que perjudiquen las metas que tiene Puerto Rico en torno a la energía renovable. Bueno, por otro lado, licenciado, quería cambiar el tema, hablar un momento sobre la Junta de Control Fiscal. Bueno, la semana pasada para acá han habido unos cambios, una salida un poquito extraña del juez Artur González, porque pues se había nombrado a una persona, Justin Peterson. Después resultó que ese nombramiento era para sustituir a Artur González, pero Artur González no estaba en eso de irse. Bueno, licenciado, ha pasado ya unos días después de eso. ¿Qué le ha parecido los movimientos que se han dado al interior de la Junta de Control Fiscal? Mira, José Elías, primero sobre la composición, ¿verdad? Los nombramientos estaban vencidos. Trump podía sustituir a cualquiera de los miembros en cualquier momento. Trump sustituyó a Artur González, realmente lo votó, ¿verdad? Lo destituyó porque Artur González tenía la capacidad de quedarse mientras no fuera sustituido, porque tenía nombramiento vencido. Y es interesante que Trump no nombró a nadie de las listas, sino que nombró el que le correspondía por la ley promesa nombrar sin intervención congresional. Entonces nombra a este señor, que es un jefe, ¿verdad? Un CEO de una compañía de relaciones públicas que ha representado intereses financieros contrarios al gobierno de Puerto Rico
que ha representado a los bonistas, ha representado a Aurelius en estos procesos de deuda, que hizo campaña en contra de la ley promesa, que hizo campaña en contra de que se incorporara a Puerto Rico bajo las disposiciones del capítulo 9, que fue una de las primeras cosas que se hizo para lidiar con la deuda de Puerto Rico. Así que es un viejo enemigo del pueblo de Puerto Rico y lo han sembrado ahí en la Junta. Dizque para que se aumente la transparencia, lo cual yo niego y es falso. No es que la Junta sea transparente. Lo que pasa es que él viene a implantar una campaña de propaganda para tratar de lavarle la cara a la Junta, tratar de lavarle la cara a los acreedores, porque esa es su expertise y a eso es que él se ha dedicado toda la vida. Y eso es para tratar también de convencer al pueblo de Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico de que acepte los terribles acuerdos que la Junta está impulsando y que actualmente, después de la pandemia, no son viables para nada. Así que viene con una agenda bien precisa de hacer propaganda y de vender situaciones de hecho que se apartan de la verdad para tratar de convencer al pueblo de Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico de que entre por el ojal, ¿verdad? El ojo en la aguja de la Junta de Control Fiscal y nos sometan entonces a unos acuerdos que no se van a poder cumplir. Esto es el primer nombramiento, José Elías, porque hay la misma situación de que quedan 3 plazas vacantes. Al salir Arthur González, no cambió en realidad la composición de la Junta, se quedaron las 3 plazas, pero la limitación que tiene ahora Trump es que tiene que escoger de las listas que preparen los líderes congresionales, y ahí es donde los demócratas tienen todavía alguna influencia, no toda, porque también participan los representantes de la minoría en la Cámara, y en el Senado el control lo tienen los republicanos. Así que podría haber una sustitución completa de los miembros de la Junta a la luz de lo que sometan los miembros del Congreso al presidente. Si el presidente no escogiera de las listas, José Elías tiene que someter los candidatos al Senado para consejo y consentimiento. Y ahí habría entonces un proceso que yo creo que está muy apretado para poder completarlo antes de noviembre y poder completarlo dentro de esta administración, pero es parte de las opciones que habría pendientes. El pasado viernes, participando por el caso del tiempo, durante los próximos días, el municipio de Ponce se apresta a dar un anuncio sobre la contratación de un operador para el Puerto de las Américas. Esto, ¿verdad?, pocos días antes de las elecciones, luego después toda una historia que todos aquí sabemos. Ahora bien, en seguimiento a ese tema, le pregunté al candidato Charlie Delgado sobre unas conversaciones que él anticipó que ya ha comenzado con unas empresas de movimiento de carga de cabotaje, y pues me admitió que se trata de Crowley y de Todd para mover parte de esa actividad de ellos para acá. Bueno, licenciado, este es un tema que lo he hablado con usted hace muchos años. ¿Qué le parece esta información que trasciende sobre contratar un operador a pocos días antes de las elecciones, y de que hay unas conversaciones para tratar de que estas compañías de cabotaje empiecen a mover parte de sus actividades para Ponce? Su comentario sobre eso. 2 cosas, José Elías. Qué curioso que pasan 4 años y no se habla del Puerto de las Américas, y cuando vienen las elecciones entonces reviven el muerto del Puerto de las Américas, ¿verdad? Número 2, el asunto de la falta de transparencia. ¿Qué es esto de que van a contratar un operador sin haber consultado a nadie, sin haber divulgado la información para que se pueda hacer el análisis de qué es lo que esto representa? Y dije 2 cosas, pero son 3. El asunto de mover carga para Ponce siempre estuvo planteado como parte de los procesos de desarrollo del Puerto de las Américas, porque sabes que hay todo un conglomerado de empresas que utilizan el puerto de San Juan, que son de una línea imaginaria que corta transversalmente la isla por Caguas, ¿verdad? Y que le sería mucho más económico esas compañías que están ubicadas en el área sur, central y oeste salir por el puerto de Ponce. Además que podría ir creando una masa crítica
de volúmenes para que entonces un operador de calibre internacional de verdad que pueda traer tráfico de transbordo para hacer valor añadido, pues se podría interesar. Así que es parte de los procesos de crecimiento del puerto, pero de eso se viene hablando hace 10 años, José Elías, y por eso es que sospecho que es meramente una movida electoral para tratar de atraer este voto de gente que siempre ha estado preocupada por el crecimiento y desarrollo económico de la región sur. Si es verdad que va a ocurrir, pues bienvenido sea. Pero todos estos procesos que se dan en esta época, pues merecen que se miren con mucha sospecha. A conversar, estaremos hablando más adelante. Como no, José, le estamos a la orden y que pase buen día. Igual.